Hoy hablaremos sobre este tipo de cajones, sobre los cajones automáticos y bueno, cómo pueden mejorar y transformar nuestro día a día en un restaurante, en una panadería y en qué más establecimientos. Cualquier establecimiento que cobre en efectivo. O sea, en principio no. Una discoteca, una tienda, Un taller de coches, una floristería, una jardinería. una jardinería. Así que bueno, prepararos para descubrir lo que van a ser pues un podcast que va a durar menos de 20 cortados. Vale, en WeConnect todo el mundo ha trabajado en restauración, ¿no, Carlos? Muchos de nosotros, por no decir todos. Bueno, yo trabajo de camarero, aquí tenemos a un gerente de restaurante, ¿no? Sí. Y bueno, se podría decir que casi ya lo vivimos, ¿no? Lo hemos vivido, evidentemente, pues yo menor, al fin y al cabo, tú ya tienes ya un máster en ese sentido. En diferente grado cada uno, Evidentemente. pero sí, el día a día lo hemos vivido todos. Pero yo me acuerdo más de una vez que en temas de cobrar, ¿no? De hacer la temática esta de decir que te queda la última factura, que tienes que facturar y que el cliente te pide la factura. Yo como camarero pues no podía hacer algunas de las funciones que se me agendaban. Correcto. Y la verdad, tener que esperar a que venga el encargado y cobrar a esa persona que dices que lleva una hora esperando la cuenta, pues eso al final ¿qué es? Es que hemos de pensar, Marc, que el pago muchas veces es la última experiencia que tiene el cliente en nuestro local, en el restaurante. Con lo cual no tenemos que quitarle importancia. Un cliente que durante todo el servicio le has atendido bien, le has servido bien, pero que vamos a tardar un cuarto de hora en cobrarle, seguramente se va a levantar de la mesa molesto. Entonces, ¿molesto? Molesto, claro. Se va a levantar molesto porque si ese cliente tiene prisa, en todo el servicio lo hemos hecho correctamente y hemos fallado en el último proceso, que es el que seguramente, al ser el último, es el que más va a recordar él. O sea que el cobro tiene mucha importancia. Aparte, es la última experiencia, como has dicho, ¿no? Correcto. La reseña que a veces te pueden poner a pesar de hacer un buen servicio, como has dicho. Al fin y al cabo, bueno, para eso al final están los cajones. Sí, cajones, cualquier elemento que pueda optimizar los procesos, al fin y al cabo. Totalmente. Vale, pues vamos a hacer un formato bastante ameno. Vamos a hacer preguntas y respuestas para que así nuestro público pues pueda ver de primera mano cómo funcionan los cajones, qué beneficios tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero coméntame, es decir, aparte de un cajón, ¿qué más podemos encontrar en un punto de venta? Bueno, un punto de venta como tal, entendemos generalmente pues TPV, lógicamente con su software, impresora, lógicamente para las facturas, cajón, de lo que vamos a hablar hoy, cajón automático. Hay restaurantes, ahora ya la gran mayoría, que trabajan con PDAs, con handys. Y la comodidad que te da. Correcto, y bastantes a ventajas. sitio. Y básicamente el punto de venta es esto. O sea... Totalmente. Vale, pues empezamos con las preguntas, si te parece. Venga. ¿Cuáles son las ventajas principales de implementar un cajón automático? Principal ventaja, que el efectivo siempre nos va a cuadrar. O sea, no van a existir los típicos descuadres. Pueden ser motivados por fallos involuntarios, pues me refiero a un cambio mal dado, por ejemplo, pérdida desconocida. Todos sabemos que en cualquier negocio, hablando de efectivo, siempre hay una pérdida desconocida. Con el cajón lo vamos a limitar prácticamente al máximo. Otra ventaja que nos puede ofrecer el cajón automático es el tema de la detección tanto de billete como de moneda falsa. O sea, en el momento de que entra el billete o entra la moneda, si el cajón detecta que es falso, lo escupe inmediatamente. Bueno, y me acuerdo cuando trajeron aquí ¿cómo se dice ahora? Un cajón automático. Me acuerdo que trajeron aquí a la oficina para hacer el unboxing y me acuerdo que metías el billete y no solamente no te lo tragaba, sino que te lo recolocaba. Correcto. La pasada. Sí. Y así entra directo, y no tienes el típico error de los validadores, que al final que se puede atascar, ¿no? Y que
que tiene esa complejidad. Correcto. Me preguntabas antes por las ventajas, por ejemplo, otra ventaja puede ser el ahorro del tiempo, porque lógicamente es muy común pensar que una persona va a cobrar más rápido que un cajón, pero hay una cosa que es cierta, que en el momento que tú, por ejemplo, desde el momento en que no has de contar mentalmente el cambio que le has de dar, preocuparte por si te ha dado un billete tal, o sea, todo eso revierte en una mejora de tiempo, porque lo único que has de preocuparte es de introducir el billete y el cajón te da el cambio correcto automáticamente. Con lo cual no has de estar pendiente de cuánto le devuelvo, cuánto me ha dado, etcétera, etcétera, ¿no? Que son errores bastante comunes. Sí, es que además yo recuerdo de camarero cuando eran las 9, 8 largas tiradas, que en verdad plegábamos a las 8 y tenía ahí el jefe con el libro diario, ese libro, ¿no? Que tenía apuntado pues las operaciones del día, que todo cuadrada. Esto te olvidas. Sí, supongo que te refieres al cuadro de caja. Correcto. O sea, te olvidas de contar monedas, te olvidas de contar billetes, porque aparte en todo momento, casi en tiempo real, tú tienes la información del dinero que tienes dentro del cajón. Y aparte, para sacarlo, ¿cómo lo haces? Bueno, hay diferentes accesos. Hay un acceso donde el empleado puede optar en el hipotético caso de que se atasque un billete, él puede optar para retirarlo, y luego hay un segundo acceso que normalmente se suele dar a gerencia, que es donde puedes acceder a donde el cajón recauda todo el efectivo. Llegar, abrir, sacar. Correcto. Y ya está, ok. Vale, entonces, segunda pregunta. ¿Cómo puede un cajón automático agilizar nuestra gestión en caja? Pues muy fácil. Por ejemplo, si el cajón lo tenemos orientado de cara al cliente, suele ser aconsejable, sobre todo por el punto de vista de la higiene, porque así el empleado no tiene por qué tocar el efectivo. En el momento que el empleado, viene un cliente, ¿cómo me va a pagar? ¿En tarjeta o en efectivo? En efectivo. En el momento que el empleado selecciona la forma de pago en el TPV de efectivo, el cajón ya empieza a funcionar. Ese empleado puede irse a atender a otro cliente porque es el cajón el que va a gestionar el pago. Claro, y aparte, que cuando contratas a alguien de prácticas que dices que no tiene experiencia con el tema, que no sabe cuánto tiene que cobrar, ¿no? Que básicamente acabas de coger a una persona nueva, pues yo creo que eso te quita muchos problemas, ¿no? También. Claro, sí, indudablemente. Sí. Todo lo que sea automatizar los procesos, al fin y al cabo lo que nos dan es velocidad y eliminas en gran parte todos los errores. Y aparte, no sé si el otro día estaba mirando unos informes, bueno, de hecho, te voy a explicar un poco más porque yo hago la parte de marketing, me voy con él, y hay algunos conceptos pues, de los cajones en sí, que al final los toca más un comercial, un técnico, y en ese sentido pues me va muy bien para empatizar y al final ser otro cliente más, ¿no? Me acuerdo que vi a un compañero sacando informes de EDP, que salía el usuario, que salía un número, ¿no? Que salían las transacciones que había hecho. ¿Cómo esto puede ayudar a una persona como un cliente o como una persona que lleva un restaurante? Bueno, totalmente. Creo que en algún podcast que hemos hablado a veces siempre me gusta decir que hay que trabajar con resultados, no con sensaciones, ¿no? O sea, es muy habitual en hostelería, cada vez menos, pero sobre todo de un tiempo atrás, era muy habitual trabajar con sensaciones. Me refiero a, por ejemplo, el típico caso de hoy hemos trabajado mucho, hoy hemos hecho muchos menús, hoy hemos hecho tal, con un software como Dios manda, como por ejemplo puede ser un BDP, no tienes sensaciones, tienes resultados. Hoy hemos trabajado mucho, no, hoy he hecho tanto dinero, hoy he hecho muchos menús, no, hoy he hecho 100 menús. Fulanito me vende mucho, no, fulanito me ha vendido tanto. O sea, cualquier tipo de informe, sobre todo los que reflejan el estado de la caja, utilidad 100%.
Y aparte puede ser más justo con los empleados también, ¿no? Es decir, si yo hago el turno de mañana, que normalmente el turno de mañana se hacen muchos cafés y pocas cenas, ¿no? Y pocas comidas, después, al haber sabido que durante mi turno he facturado tanto y durante el turno de noche han facturado tanto, pues al final yo no veo 100% justo que al final una persona que ha estado en el turno de noche, pues que ha hecho cuántas cenas, ha hecho cuántos cafés, ha hecho cuántas bebidas, comparado con el mío, pues que en verdad que a veces podían ser 20, podían ser 30 cafés, pero el estrés no era el mismo. Y ahí puedes ver la diferencia de facturación, ¿no? Y decir, oye... Sí, te enseña un poco a valorar un poquito más el trabajo. Sí que es cierto que me hablas de dos servicios muy diferentes, porque lo que es servicio de cafetería suelen ser muchos servicios, pero son dos servicios diferentes. El servicio de cafetería suelen ser muchos más servicios con un precio de venta bastante más bajo, y el servicio de comidas o cenas, el precio de la consumición, el ticket medio, suele ser bastante más elevado. Vale. Pregunta 3. ¿De qué manera un cajón automático puede mejorar la experiencia del cliente? Bueno, a ver, la experiencia de cliente, yo creo que todos hemos vivido en alguna ocasión acudir a un bar, un restaurante, cualquier comercio, pagar y involuntariamente, queremos pensar que involuntariamente, se equivocan en el cambio. Si te dan dinero de menos, normalmente la tendencia natural es a pensar que esa persona de alguna manera te ha querido engañar, o se ha equivocado o tal. Y también se puede dar el caso de que esa persona involuntariamente se equivoca y te dé dinero de más. Sí, después pasa lo de siempre, ¿no? Lo de que la gente se piensa que está jodiendo al sistema o algo por el estilo, ¿no? Que en verdad lo que está haciendo es joder a un operario, como decía Eva Soriano, ¿no? En un vídeo, me acuerdo. Correcto, sí. A la pregunta que me has hecho, pues principalmente, y resumiendo todo esto que te comentaba antes, el cliente sabe que siempre va a recibir el cambio correcto, porque el cajón no se va a equivocar. Totalmente, esa tranquilidad. Correcto. Que muchas veces también siempre pensamos en el empresario, pero también el cajón le va a dar la tranquilidad al empleado. Porque si el empleado sabe que el cajón le va a dar el cambio correcto, el empleado ya se despreocupa. Únicamente introduce el billete y el cambio que le da al cajón es el cambio que le da al cliente. No hay margen de error, ninguno. ¿Cuáles son los beneficios de la eficiencia y el ahorro de tiempo de un cajón automático? Bueno, si como recordarás anteriormente, Marc, una de las principales ventajas que hemos hablado de los cajones automáticos es el ahorro del tiempo, sobre todo al finalizar lo que tú hablabas antes, ¿no? De tener que contar las monedas, tener que contar los billetes. Muchas veces también es habitual. Normalmente es una operación que se hace al cierre. En el cierre solemos estar cansados. ¿Cuántas llevaba? 26, 27, 28. Tienes que volver a contar las monedas o los billetes. En este caso, con el cajón, la operativa del cierre de caja es súper sencillo porque, como te he comentado antes, a tiempo casi real tienes automáticamente la cantidad de dinero que tienes en el cajón de cada tipo de moneda y de cada tipo de billete. ¿Vale? O sea, eso es una ventaja muy grande. Perfecto, vamos a por la siguiente pregunta. ¿En qué medida los cajones pueden reducir los errores humanos? Totalmente, o sea, los pueden evitar totalmente. Nosotros, de hecho, aconsejamos a los clientes que se instalan un cajón automático, les aconsejamos que hablen con su banco, porque es muy habitual que los datáfonos sean inalámbricos por el hecho de que te dan la facilidad de acercarte a la mesa a cobrar y demás. En ese sentido, siempre decimos al cliente que no está de más instalar un datáfono físico con cable desde el TPV, porque la persona que se acerca a la barra a pagar, que por ejemplo en ejemplos de cafetería es muy habitual, de esa manera cierras completamente el circuito. O sea, tienes tu cajón de efectivo para controlar el dinero en metálico y tienes el datáfono ligado al TPV, que simplemente cuando escoges la forma de pago en la cual el cliente te quiere pagar, si le das a tarjeta,
el empleado no tiene tan siquiera ni que teclear el importe de la venta en el datáfono, sino que automáticamente el TPV le vuelca la información al datáfono. De esa manera también evitamos errores que se producen a la hora de teclear el importe en el datáfono. Pero una pregunta, es decir, igualmente tiene que haber un operario siempre que haya un cajón. No, depende. O sea, el cajón acepta varias configuraciones. De hecho, el cajón se puede configurar de cara al empleado, digamos, de cara al interior, o se puede configurar de cara al cliente. Por ejemplo, la configuración típica de una panadería, por ejemplo, o de una pastelería, sería de cara al cliente, porque de esa manera, como el empleado generalmente tiene que manipular pues la barra de pan, tiene que manipular tal, de esa manera evitamos que el empleado toque el dinero en efectivo, con lo cual ganamos en higiene un 100%. Una parte con la harina y tal, ¿no? Que debe ser mucho más cómodo el... Totalmente, totalmente. Me imagino yendo a la panadería, tal, pongo el billete, ¿no? Lo pone directamente el usuario. O sea, el empleado simplemente se hace su función de despacharte pues los productos que tú le pides, pues una barra de pan, un donut, un no sé qué, y cuando el empleado le dice al TPV que ese cliente va a pagar en efectivo, el cajón se pone en marcha y es el propio cliente el que introduce el billete y recibe el cambio. De hecho, creo que me acuerdo de una circunstancia que vi en Barcelona el otro día, que había pues un niño en una panadería, bueno, que estaba comprando el pan y estaba maravillando con el cajón y estaba poniendo las moneditas ahí, en plan, como flipando, en plan, como una hucha. Wow, ¿sí, no? Sí, sí. Vale, pues de hecho vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios en cuanto a seguridad que nos ofrece un cajón automático? Pues son muchos. Partiendo de la base de que el cajón automático es como casi una caja fuerte, o sea, son cajones hechos en materiales robustos. El cajón va anclado al mostrador. Y aparte no tiene acceso, o sea, el dinero no queda a la vista, no hay sensación de que tú abres un cajón y ves un montón de billetes y un montón de moneda que para depende quién, a lo mejor puede generar una mala idea de meter la mano, ¿vale? Es como un recinto cerrado donde simplemente tú ves entrar el billete y no ves el dinero dentro. Sí, al final, bueno, las facturaciones de un restaurante que pueden llegar 100.000, 200.000 euros. Bueno, es muy relativo, depende del restaurante, depende de la zona, pero vaya, sí que es cierto que cuando a todos nos ha pasado, cuando vas a un comercio y ese comercio trabaja y la persona que te cobra abre el cajón y ves un montón de billetes, pues claro, te crea una sensación un poco como de peligro, ¿no? O sea, Sí, completamente. Bueno, y dentro de un cajón, al fin y al cabo, ya hemos hablado de esta parte, pero yo creo que es una comodidad brutal, ¿no? Me acuerdo cuando trajeron el cajón aquí, abrías la puerta y sacabas el cajonero, ¿no? Y bueno, iba con llaves. Esto, la llave en teoría solamente la tiene que tener la gerenta, ¿no? Correcto. Y pues bueno, me acuerdo de lo que pisaban, ¿eh? Sí, no, pesan mucho. O sea, eso no te lo roban ni queriendo. No, que va. Totalmente, es como la caja registradora, que me acuerdo el otro día en Arenys de Munt que pasó un caso. La caja registradora es tirón y me la llevo. El cajón no puede. Y aparte que va anclado, ¿no? Correcto, sí. O sea, me acuerdo un técnico diciendo, tenía que perforar ahí, ¿qué era eso? Creo que era tarima flotante, lo hizo con mucho cuidado y al final, pues el cliente contento. Sí. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede influir positivamente un cajón en la gestión del efectivo y la optimización de un flujo de caja, de un cash flow? Pues mira, curiosamente, en casos ya de instalaciones que hemos hecho, tenemos comprobado que, sobre todo en negocios que tienen bastante movimiento con efectivo, de media la facturación en efectivo, curiosamente, al poner el cajón, aumenta de media un 6 o un 7%. ¿De poner o no ponerlo? Correcto. Esos son...
mismo local, mismas ventas, mismo tal, mismo mes, mismo la facturación en efectivo, y no porque vaya en detrimento de la tarjeta, de la facturación en tarjeta, sino facturando más o menos la misma tarjeta, tenemos comprobado que la facturación en efectivo aumenta. ¿Y el gasto de un cajón qué oscila, más o menos? Bueno, dependiendo. Aquí nosotros, por ejemplo, aconsejamos, hay una fórmula que es el renting tecnológico, que te ofrece muchas ventajas fiscales y te permite pues que con una cómoda cuota mensual tú puedes seguir amortizando el cajón perfectamente. Que cobre en efectivo, que tenga un cierto volumen de venta en efectivo. En conclusión, imaginemos que tengo un negocio y quiero, pues, y tengo en la mosca, pues, poner un cajón automático. ¿Qué cosas me mejorarían en el negocio o establecimiento? Bueno, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos comentado antes, las principales ventajas: seguridad, sobre todo, optimización del tiempo, y higiene, sobre todo en los negocios tipo panadería, pastelería y demás. Imagen, siempre es bueno que el cliente vea que nosotros invertimos en nuestro negocio. Detección de billetes falsos, muy importante también. Y lo que hemos comentado con anterioridad también, el control efectivo casi en tiempo real. Totalmente. Bueno, y al final nosotros no vamos a venderte la mejor opción, ¿no? Es decir, nosotros Connect somos multimarca. Al fin y al cabo, sí, somos distribuidores e instaladores de las principales marcas Es decir, nosotros, si tenemos un cajón automático que comercializamos y tú tienes, pues, por caracteres de negocio, temas de operaciones, temas de facturación, que un cajón sabemos que no va para ti, no te lo vamos a vender. Nosotros básicamente te vamos a decir, oye, por tanto facturación, por tantas operaciones, por tanto actividad, necesitas este cajón. Que nos hagan caso o que no, ya es cosa suya. Pero nosotros siempre intentaremos aconsejar de la mejor manera. ¿Para qué? ¿Para qué, Carlos? Bueno, pues para que ese cajón realmente sea una solución para la persona que